Bien, continuamos conversando con nuestro distinguido invitado de esta noche, el doctor Guillermo Moreno, quien es presidente de Alianza País. Doctor, le hacía una pregunta. No podemos desarrollarnos solo sobre la base de producir víveres, ¿no?, y exportar productos agrícolas. Perfectamente, o sea, yo puse un ejemplo Sí. y traté de señalar el impacto que tiene la producción agropecuaria, no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales. Y parte de los graves problemas que hoy tenemos en las ciudades más importantes del país ha sido el fruto de la quiebra del aparato productivo agropecuario. Tanto es así que hoy día una de las realidades de nuestro campo es que la generación sustituta de productores ya no está en el campo. Incluso si se hiciera una encuesta de la edad de los productores agropecuarios del país, nos vamos a dar cuenta que ya son abuelos todos. Son abuelos. Entonces eso implica que muchos jóvenes, en vez de continuar, lo que han hecho es emigrar. Y entonces ahí tenemos un tema. Y eso precisamente... Las luces de neón. Y entonces hay, sí, pero también la falta de oportunidades. Es decir, es la falta de oportunidades. Y entonces, por eso hoy día no hay forma de impulsar la producción agropecuaria si no es en base a una inversión tecnológica importante que aumente la productividad y la rentabilidad de la producción agropecuaria. Yo recuerdo que siendo presidente de Ecuador, en una visita como invitado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo, respondiendo a una pregunta, no le digan no a la minería. Asegúrense de que esa explotación se haga conforme a códigos muy estrictos de defensa del medio ambiente. Y en esa época el gobierno de Ecuador estaba siendo muy presionado por organismos internacionales por la intención del gobierno ecuatoriano de explotar unos yacimientos de petróleo descubiertos en la Amazonia ecuatoriana. Y dijo, no me van a mí a prohibir lo que otros países hicieron para desarrollarse. Consíganme 7.000 millones de pesos y garantizo que esa mina no será explotada. 7.000 millones de dólares. De dólares, sí. Sí, no, nosotros es muy sencillo. Es muy sencillo. Nosotros no podemos hipotecar la vida por un bien inmediato y coyuntural. Cuando estén en conflicto, nosotros apostamos por la vida, porque es parte de lo que entendemos que es la responsabilidad de esta generación con las futuras generaciones. No queremos dejar a este país ni como cráter, ni como una suma de cráteres, ni tampoco como un desierto. Y tú y yo sabemos que hay mucha minería irresponsable, que hay muchos capital que incluso en sus países no pueden hacer lo que vienen a hacer aquí. Y entonces le servimos de conejillo de India para sus inversiones, sin embargo en sus países sus prácticas están prohibidas. Eso es lo que no podemos permitir. Ahora, si nosotros establecemos los códigos, los protocolos, y establecemos las formas concretas en las cuales es viable hacer los determinados tipos de minería sin poner en peligro la vida en el país, entonces resulta que se puede hacer compatible, como muchas otras cosas, que la energía, una planta de energía nuclear puede ser para hacer una bomba atómica, pero puede ser para producir energía. De lo que se trata es de el uso pacífico de que se haga un uso pacífico. De eso se trata. Doctor, ¿cuándo nació su pasión por la política? ¿Y cómo nació? Eso es lo que se llama una pregunta que me saca. Bueno, realmente yo pienso que mi generación, en alguna forma todos fuimos inducidos a la política. Es decir, yo hice mi bachillerato en los años 70 y no había forma de sustraerse. Yo estudiaba en el Colegio La Salle, que era un colegio privado en Santiago, pero nosotros íbamos y participábamos en las movilizaciones en el UFE y en el Onésimo Jiménez, que eran los que se movilizaban, que era donde habían movimientos estudiantiles. Estudié, por ejemplo, en Lucamaima, pero no había forma de sustraernos a las problemáticas que habían en el país, que eran problemáticas muy vinculadas a la lucha por la libertad, por la democracia. Y yo realmente lo que originalmente desarrollé fue
una cierta propensión más que a la política, a lo público. Es decir, y por eso tal vez escogí estudiar Derecho. Y un poco me visualicé más bien como un abogado que iba a ejercer y que iba desde su ejercicio y desde sus opiniones a contribuir a fortalecer la institucionalidad democrática y a fortalecer la legalidad. Yo creo mucho en que la ley es la clave para la vida en sociedad, y el respeto a la ley y el sometimiento de gobernados y gobernantes a la ley es la clave, es la llave que nos permite lograr un mínimo de armonía y de convivencia. Entonces yo pensaba que mi vida iba a ser un poco desde el ejercicio del derecho. Me fui profesor universitario, duré 25 años como profesor universitario corrido desde que me gradué, y pensé que desde ahí era que iba a hacerlo. Después de la experiencia en la fiscalía, entonces fue que comenzó una cierta propensión hacia ya la política, ya no solo lo público, sino también el ejercicio de la política. Y una cosa llevó a otra. Doctor, usted probablemente pasó la misma experiencia y vivió los mismos anhelos que vivieron muchos de su generación y de generación anterior. En la universidad creíamos que teníamos la capacidad para cambiar el mundo. Y si no cambiábamos el mundo, por lo menos transformábamos al hombre, ¿no? Pero eso ha resultado prácticamente imposible. Decía Fulton Sheen que el mapa de la Europa de posguerra quedaría más cambiada que el hombre de la Europa de posguerra, y así fue. Sí, pero ¿puede la política cambiar el mundo? Yo pienso que es necesario que la política cambie el mundo. Es decir, lo que resulta es que la política no es más que una forma de expresión de una lucha de intereses que se dan en las sociedades y que se dan en el mundo y se expresan a través de la política. Pero, y siempre habrá, nosotros lo tenemos en nuestra historia. Nosotros tenemos en nuestra historia dos grandes corrientes. Nosotros tenemos un Duarte y un Santana. Es decir, y tenemos un Luperón y un Báez. Y pudiéramos seguir, ¿verdad? Sí, entonces, es decir, nosotros en ese sentido siempre nos vamos a encontrar que en las sociedades van produciendo hombres que son los que propugnan por el mantenimiento de un estado de cosas normalmente injusto, y otros que son los que representan la utopía, otras veces el ideal de cambio. Nosotros ahora, por ejemplo, en este país estamos luchando por algo que estamos luchando desde siempre, que es por tener una democracia institucionalizada. Doctor, y esa es una lucha que no podremos librarla fuera de la política, porque son decisiones políticas las que determinan finalmente, doctor, una cosa u otra. Nos queda solo un minuto, desgraciadamente. Usted habló de utopías. Todas las utopías que se han creado o construido aquí en América Latina se han derrumbado. No se han derrumbado. Han tenido momentos de crisis, pero en cada caso damos saltos. Es decir, hoy día el inventario de derechos que los seres humanos conscientemente nos creemos depositarios es mucho mayor que el inventario de derechos de aquel esclavo, de aquel que nació esclavo. Y en ese sentido no podemos ignorar que hay una evolución en las ideas y en las sociedades. Y en ese sentido hay progreso, y en ese sentido hay cambios. Nosotros tenemos que ser capaces de siempre propugnar por ser portadores de esos cambios y romper y avanzar aún a pesar de las dificultades. Doctor, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Para nosotros ha sido un placer tenerlo aquí. Amigos televidentes, esperamos que hayan disfrutado del tema de esta noche. Tengan resto de la noche y nos vemos mañana a la hora acostumbrada. Hasta entonces.